Capítulo 18. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Quien es justo practica el derecho y la justicia, no participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación. No oprime a nadie, ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta dinero con usura, ni exige intereses, se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá. Lo afirma el Señor Omnipotente. Pero bien puede suceder que esa persona tenga un hijo violento y homicida, que no siga su ejemplo y participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonre a la mujer de su prójimo, oprima al pobre y al indigente, robe y no devuelva la prenda al deudor, y eleve plegarias a los ídolos e incurre en actos repugnantes, que además preste dinero con usura y exija intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no. Por haber incurrido en estos actos asquerosos, será condenado a muerte, y de su muerte solo él será responsable. Ahora bien, ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita, pues no participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no roba, devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo, se abstiene de hacer el mal, no presta dinero con usura ni exige intereses, cumple mis leyes y obedece mis decretos. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. En cuanto a su padre, que fue un opresor, que robó a su prójimo y que hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá por su propio pecado. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, y obedece todos mis decretos, y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por practicar la justicia, y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo, y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Ustedes dicen, el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, el Señor es injusto. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes los israelitas los juzgaré según su conducta. Lo afirma el Señor Omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina.
arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor Omnipotente. Capítulo 19. Dedícale este lamento a la nobleza de Israel. En medio de los leones, tu madre era toda una leona. Recostada entre leoncillos, amamantaba a sus cachorros. A uno de ellos lo crió, y éste llegó a ser un león bravo que aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente. Las naciones supieron de sus excesos y lo atraparon en una fosa. Se lo llevaron encadenado a Egipto. Cuando la leona madre perdió toda esperanza de que volviera su cachorro, tomó a otra de sus crías y la convirtió en una fiera. Cuando este león se hizo fuerte, se paseaba muy orondo entre los leones. Aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente. Demolía palacios, asolaba ciudades y amedrentaba con sus rugidos a todo el país y a sus habitantes. Las naciones y provincias vecinas se dispusieron a atacarlo, le tendieron trampas y quedó atrapado en la fosa. Encadenado y enjaulado lo llevaron ante el rey de Babilonia. Enjaulado lo llevaron para que no se oyeran sus rugidos en los cerros de Israel. En medio del viñedo tu madre era una vid plantada junto al agua, fructífera y frondosa gracias al agua abundante. Sus ramas crecieron vigorosas, aptas para ser cetros de reyes. Tanto creció que se destacaba por encima del follaje. Se le reconocía por su altura y por sus ramas frondosas, pero fue desarraigada con furia y arrojada por el suelo. El viento del este la dejó marchita y la gente le arrancó sus frutos. Secas quedaron sus vigorosas ramas y fueron consumidas por el fuego. Ahora se halla en el desierto, plantada en tierra árida y reseca. De una de sus ramas brotó un fuego, y ese fuego devoró sus frutos. Nada queda de esas vigorosas ramas, aptas para ser cetros de reyes. Este es un lamento, y debe entonarse como tal. Capítulo 20. El día 10 del mes quinto del año séptimo, unos jefes de Israel vinieron a consultar al Señor, y se sentaron frente a mí. Allí el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, habla con los jefes de Israel y adviérteles que yo, el Señor Omnipotente, digo: así que ustedes vienen a consultarme, pues juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Lo afirmo yo, el Señor Omnipotente. Júzgalos tú, hijo de hombre, júzgalos tú. Hazles ver las repugnantes prácticas de sus antepasados. Adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: el día en que elegí a Israel, con la mano en alto le hice un juramento a la descendencia de Jacob. El día en que me di a conocer a ellos en Egipto, volví a hacerles este juramento: yo soy el Señor su Dios. En aquel día, con la mano en alto les juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo mismo había explorado. Es una tierra donde abundan la leche y la miel, la más hermosa de todas. A cada uno de ellos le ordené que arrojara sus ídolos detestables, con los que estaba obsesionado, y que no se contaminara con los malolientes ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos, pero decidí actuar en honor a mi nombre para que no fuera profanado ante las naciones entre las cuales vivían los israelitas, porque al sacar a los israelitas de Egipto, yo me di a conocer a ellos en presencia de las naciones. Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis decretos y les hice conocer mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto.
Desobedeció mis decretos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Hasta el colmo profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos, pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto, en el desierto les juré que no los llevaría a la tierra que les había dado, la tierra más hermosa de todas, donde abundan la leche y la miel. Rechazaron mis leyes, desobedecieron mis decretos y profanaron mis sábados, y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos malolientes. Sin embargo, les tuve compasión, y en el desierto no los destruí ni los exterminé. Allí en el desierto les dije a sus descendientes: no sigan los preceptos de sus padres, no obedezcan sus leyes, ni se contaminen con sus ídolos malolientes. Yo soy el Señor su Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí, no siguieron mis decretos y no obedecieron mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Además, profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos, pero me contuve en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones, los esparciría entre los países, porque obsesionados como estaban con los ídolos malolientes de sus antepasados, desobedecieron mis leyes, rechazaron mis decretos y profanaron mis sábados. Hasta les di decretos que no eran buenos y leyes que no daban vida. Los contaminé con sus propias ofrendas, dejándolos ofrecer en sacrificio a sus primogénitos, para horrorizarlos y hacerles reconocer que yo soy el Señor. Por tanto, hijo de hombre, habla con el pueblo de Israel y adviértele que yo, el Señor omnipotente, digo: en esto también me ofendieron tus antepasados y me trataron con absoluta infidelidad. Cuando los hice entrar en la tierra que con la mano en alto había jurado darles, cualquier cerro o árbol frondoso que veían les venía bien para hacer sacrificios y presentarme esas ofrendas que tanto me ofenden. Allí quemaban incienso y derramaban sus libaciones. Y les pregunté: ¿qué significa ese santuario pagano que tanto frecuentan? Y hasta el día de hoy ese lugar de culto idolátrico se conoce como santuario pagano. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: se contaminarán ustedes a la manera de sus antepasados y se prostituirán con sus ídolos detestables. Hasta el día de hoy ustedes se contaminan al hacer sus ofrendas y al sacrificar a sus hijos, pasándolos por fuego en honor a los ídolos malolientes. Y ahora ustedes, israelitas, vienen a consultarme. Juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Jamás sucederá lo que ustedes tienen en mente. Queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo que adoran al palo y a la piedra. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que reinaré sobre ustedes con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos, y los reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Los llevaré al desierto que está entre las naciones, y allí los juzgaré cara a cara. Así como juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto, también los juzgaré a ustedes. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara, y los seleccionaré para que formen parte de la alianza. Apartaré a los rebeldes, a los que se rebelan contra mí, y los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. En cuanto a ustedes, pueblo de Israel, así dice el Señor omnipotente: si no quieren obedecerme, vayan y adoren a sus ídolos malolientes,
pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos apestosos, porque en mi monte santo, el monte elevado de Israel, me adorará todo el pueblo de Israel, todos los que habitan en el país. Yo, el Señor, lo afirmo. Allí los recibiré y exigiré sus ofrendas y sus primicias, junto con todo lo que quieran dedicarme. Cuando yo los saque a ustedes y los reúna de todas las naciones y pueblos donde estarán esparcidos, en presencia de las naciones los recibiré como incienso agradable y les manifestaré mi santidad. Y cuando yo los lleve a la tierra de Israel, al país que con la mano en alto había jurado a sus antepasados que les daría, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron, y sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que cometieron. Pueblo de Israel, cuando yo actúe en favor de ustedes, en honor a mi nombre y no según su mala conducta y sus obras corruptas, entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, mira hacia el sur y en esa dirección profetiza contra el bosque del Negev. Dile: escucha, bosque del Negev, la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: en medio de ti voy a prender un fuego que devorará todos los árboles, tanto los secos como los verdes. Este incendio no se podrá apagar y quemará toda la superficie de norte a sur. Todos los mortales verán que yo, el Señor, lo he encendido y no podrá apagarse. Entonces yo exclamé: ¡ay, Señor omnipotente! Todo el mundo anda diciendo que soy un charlatán. Capítulo 21. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, vuélvele la espalda a Jerusalén, clama contra sus santuarios, profetiza contra la tierra de Israel. Anúnciale que así dice el Señor: me declaro contra ti, desenvainaré mi espada y mataré a justos y a malvados por igual. Puesto que he de extirpar de ti tanto al justo como al malvado, mi espada saldrá contra todo el mundo, desde el norte hasta el sur. Así todos sabrán que yo, el Señor, he desenvainado la espada y no volveré a envainarla. Y tú, hijo de hombre, con el corazón quebrantado y en presencia de todo el mundo, llora con amargura. Y cuando te pregunten por qué lloras así, diles que es por la noticia de lo que va a suceder. Esta noticia hará que todos los corazones desfallezcan, que se dejen caer todos los brazos y que tiemblen todas las rodillas. Ya está por llegar, ya es una realidad. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, profetiza y proclama que así dice el Señor. La espada afilada y bruñida, bruñida para fulgurar y afilada para masacrar. La bruñeron y la afilaron para ponerla en manos del asesino. Grita y gime, hijo de hombre, que la espada se perfila contra mi pueblo y contra todos los jefes de Israel. Han sido arrojados contra ella lo mismo que mi pueblo. Por eso, date golpes de pecho. El Señor omnipotente afirma: Hijo de hombre, profetiza y bate palmas, que hiera la espada y vuelva a herir. Es la espada de la muerte que a todos mantiene amenazados, para que el corazón desfallezca y aumente el número de víctimas. Ya he colocado en las puertas la espada asesina. Es la espada bruñida para centellear y afilada para matar. Muévete a diestra y a siniestra y hiere por todas partes. Exhibe tu filo, espada asesina. También yo batiré palmas y aplacaré mi furor. Yo, el Señor, lo he dicho. El Señor me dirigió la palabra: Tú, hijo de hombre, traza 2 caminos para que llegue por ellos la espada del rey de Babilonia. Estos 2 caminos partirán del mismo país, y a la entrada de cada uno de ellos colocarás una señal que indique a qué ciudad conduce. Traza un camino para que la espada llegue contra Rabá de los amonitas y contra Jerusalén, la ciudad fortificada de Judá. El rey de Babilonia se ha colocado en la bifurcación del camino y consulta los augurios, sacude las saetas, consulta los ídolos domésticos y examina el hígado de un animal.
con su mano derecha ha marcado el destino de Jerusalén. Prepara arietes para derribar las puertas, levanta terraplenes y edifica torres de asedio. Alza la voz en grito de batalla y da la orden para la matanza. Por las alianzas ya hechas, los habitantes de Jerusalén creerán que se trata de una falsa profecía, pero aquel rey les recordará la iniquidad por la que serán capturados. Por eso dice el Señor Omnipotente, se les ha recordado su iniquidad y han quedado al descubierto sus rebeliones. Expuestas están sus acciones pecaminosas y por tanto serán capturados. Y en cuanto a ti, príncipe de Israel, infame y malvado, tu día ha llegado, la hora de tu castigo es inminente. Así dice el Señor Omnipotente, quítate el turbante, renuncia a la corona, que todo cambiará. Lo humilde será exaltado y lo excelso será humillado. Ruinas, ruinas, todo lo convertiré en ruinas. Esto no sucederá hasta que venga aquel a quien le asiste el derecho y a quien le pediré que establezca la justicia. Y tú, hijo de hombre, profetiza y declara que esto afirma el Señor Omnipotente acerca de los amonitas y de sus insultos. La espada está desenvainada para la masacre, pulida está para devorar y centellear como relámpago. La espada degollará a esos infames malvados, pues sus visiones son falsas y sus adivinanzas mentiras. Pero su día ha llegado, la hora de su castigo es inminente. Espada, vuelve a tu vaina, allí en tu tierra de origen, donde fuiste forjada, allí te juzgaré. Sobre ti derramaré mi ira, sobre ti soplaré el fuego de mi furor, te entregaré en manos de gente sanguinaria y destructora, serás pasto para el fuego, salpicaré con tu sangre todo el país y borraré tu memoria de la faz de la tierra. Yo, el Señor, lo he dicho. Capítulo 22. El Señor me dirigió la palabra. Tú, hijo de hombre, juzga a la ciudad sanguinaria, denúnciala por todas sus prácticas detestables. Adviértele que así dice el Señor Omnipotente: ¡ay de ti, ciudad que derramas sangre en tus calles y te contaminas fabricando ídolos malolientes! ¿Cómo provocas tu ruina? Te has hecho culpable por la sangre que has derramado. Te has contaminado con los ídolos malolientes que has fabricado. Has hecho que se avecine tu hora. Has llegado al final de tus años. Por eso te haré objeto de oprobio y de burla entre las naciones y los pueblos. Ciudad caótica y de mala fama, gente de cerca y de lejos se burlará de ti. Mira, ahí tienes a los gobernadores de Israel que en tus calles abusan del poder solo para derramar sangre. Tus habitantes tratan con desprecio a su padre y a su madre, oprimen al extranjero, explotan al huérfano y a la viuda, menosprecian mis objetos sagrados, profanan mis sábados. En ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre, gente que come en los santuarios de los montes y que hace cosas detestables. Hay quienes deshonran la cama de su padre y obligan a la mujer a tener relaciones en su período de menstruación. Algunos cometen adulterio con la mujer de su prójimo, otros tienen relaciones vergonzosas con sus nueras y hasta hay quienes violan a su hermana, a la hija de su propio padre. También hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses, extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí. Lo afirma el Señor. Pero yo voy a batir palmas en contra de las ganancias injustas que has acumulado y en contra de la sangre que se ha derramado en tus calles. Y cuando yo te haga frente, podrá resistir tu corazón y tendrán fuerza tus manos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos y pondré fin a tu inmundicia. Serás una deshonra frente a las naciones, pero sabrás que yo soy el Señor. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, todo el pueblo de Israel se ha vuelto para mí como la escoria del cobre y del estaño, del hierro y del plomo que se queda en el horno. Son como la escoria de la plata. Por eso así dice el Señor Omnipotente: como todos ustedes se han convertido en escoria, los voy a reunir en medio de Jerusalén.
Así como la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se juntan y se echan en el horno y se atiza el fuego para fundirlos, así también yo en mi ira los juntaré a ustedes y los fundiré. Los amontonaré y atizaré contra ustedes el fuego de mi ira y los fundiré en medio de la ciudad. Así como se funde la plata en medio del horno, así serán fundidos ustedes en medio de la ciudad, y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira contra ustedes. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, dile a Israel, tú eres una tierra que no ha sido purificada ni mojada por la lluvia en el día de la ira. Como leones rugientes que despedazan a la presa, hay una conspiración de profetas que devoran a la gente, que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor, y que aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco le prestan atención a mis sábados, y he sido profanado entre ellos. Los jefes de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor Omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre, y maltratan injustamente al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira, y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho. Lo afirma el Señor Omnipotente. Capítulo 23. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, te cuento que había dos mujeres, hijas de una misma madre. Desde jóvenes se dejaron manosear los senos. En Egipto se prostituyeron y dejaron que les acariciaran sus pechos virginales. La mayor se llamaba Aholá y la menor Aholibá. Me uní a ellas y me dieron hijos e hijas. Aholá representa a Samaria y su hermana Aholibá a Jerusalén. Mientras Aholá me pertenecía, me fue infiel y se enamoró perdidamente de sus amantes los asirios, todos ellos guerreros vestidos de púrpura, gobernadores y oficiales, jóvenes apuestos y hábiles jinetes. Como una prostituta, se entregó a lo mejor de los asirios, se contaminó con todos los ídolos malolientes que pertenecían a sus amantes. Jamás abandonó la prostitución que había comenzado a practicar en Egipto. Desde su juventud fueron muchos los que se acostaron con ella, fueron muchos los que acariciaron sus pechos virginales y se apasionaron con ella. Por eso la entregué en manos de sus amantes, los asirios, con quienes ella se apasionó, y ellos la desnudaron, le quitaron sus hijos y sus hijas, y a ella la mataron a filo de espada. Fue tal el castigo que ella recibió, que su caso se volvió una advertencia para las mujeres. Aunque su hermana Aholibá vio esto, dio rienda suelta a sus pasiones y se prostituyó aún más que su hermana. Ella también se enamoró perdidamente de los asirios, todos ellos gobernadores y oficiales, guerreros vestidos con mucho lujo, hábiles jinetes y jóvenes muy apuestos. Yo pude darme cuenta de que ella se había contaminado y seguido el ejemplo de su hermana, pero Aholibá llevó más allá sus prostituciones. Vio en la pared figuras de caldeos pintadas de rojo, con cinturones y amplios turbantes en la cabeza. Todos ellos tenían aspecto de oficiales y se parecían a los babilonios originarios de Caldea. Al verlos, se enamoró de ellos perdidamente y envió mensajeros a Caldea. Los babilonios vinieron y se acostaron con ella en el lecho de sus pasiones. A tal punto la contaminaron con sus prostituciones que se hastió de ellos, pero exhibiendo su desnudez, practicó con descaro la prostitución. Entonces me hastié de ella, como antes me había hastiado de su hermana.
Pero ella multiplicó sus prostituciones, recordando los días de su juventud, cuando en Egipto había sido una prostituta. Allí se había enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como el de un caballo. Así echó de menos la lujuria de su juventud, cuando los egipcios le manoseaban los senos y le acariciaban sus pechos virginales. Por eso, Aholibá, así dice el Señor Omnipotente: voy a incitar contra ti a tus amantes, de los que ahora estás hastiada. De todas partes traeré contra ti a los babilonios y a todos los caldeos, a los de Pecod, Soa y Coa, y con ellos a los asirios, todos ellos jóvenes apuestos, gobernantes y oficiales, guerreros y hombres distinguidos, montados a caballo. Vendrán contra ti con muchos carros y carretas, y con una multitud de ejércitos, cascos y escudos. Les encargaré que te juzguen, y te juzgarán según sus costumbres. Descargaré sobre ti el furor de mi ira, y ellos te maltratarán con saña. Te cortarán la nariz y las orejas, y a tus sobrevivientes los matarán a filo de espada. Te arrebatarán a tus hijos y a tus hijas, y los que aún queden con vida serán consumidos por el fuego. Te arrancarán tus vestidos y te quitarán tus joyas. Así pondré fin a tu lujuria y a tu prostitución, que comenzaste en Egipto. Ya no desearás esas cosas, ni te acordarás más de Egipto. Así dice el Señor Omnipotente: voy a entregarte en manos de los que odias, en manos de quienes te hartaron. Ellos te tratarán con odio y te despojarán de todas tus posesiones. Te dejarán completamente desnuda y tus prostituciones quedarán al descubierto. Tu lujuria y tu promiscuidad son la causa de todo esto, porque te prostituiste con las naciones y te contaminaste con sus ídolos malolientes. Por cuanto has seguido los pasos de tu hermana, en castigo beberás la misma copa. Así dice el Señor Omnipotente: beberás la copa de tu hermana, una copa grande y profunda. Llena está de burla y escarnio, llena de embriaguez y dolor. Es la copa de ruina y desolación. Es la copa de tu hermana Samaria. La beberás hasta las heces, la romperás en 1000 pedazos, y te desgarrarás los pechos, porque yo lo he dicho, lo afirma el Señor Omnipotente. Por eso así dice el Señor Omnipotente: por cuanto me has olvidado y me has dado la espalda, sufrirás las consecuencias de tu lujuria y de tus prostituciones. El Señor me dijo: hijo de hombre, ¿acaso no juzgarás a Aholá y a Aholibá? Échales en cara sus actos detestables. Ellas han cometido adulterio y tienen las manos manchadas de sangre. Han cometido adulterio con sus ídolos malolientes, han sacrificado a los hijos que me dieron y los han ofrecido como alimento a esos ídolos. Además me han ofendido contaminando mi santuario y a la vez profanando mis sábados. El mismo día que sacrificaron a sus hijos para adorar a sus ídolos malolientes, entraron a mi santuario y lo profanaron, y lo hicieron en mi propia casa. Y por si fuera poco, mandaron traer gente de muy lejos. Cuando esa gente llegó, ellas se bañaron, se pintaron los ojos y se adornaron con joyas. Luego se sentaron en un diván lujoso frente a una mesa donde previamente habían colocado el incienso y el aceite que me pertenecen. Podía escucharse el bullicio de una multitud. Eran los sabeos que venían del desierto. Adornaron a las mujeres poniéndoles brazaletes en los brazos y hermosas coronas sobre la cabeza. Pensé entonces en esa mujer desgastada por sus adulterios. Ahora van a seguir aprovechándose de esa mujer prostituida. Y se acostaron con ella como quien se acuesta con una prostituta. Fue así como se acostaron con esas mujeres lascivas llamadas Aholá y Aholibá. Pero los hombres justos les darán el castigo que merecen las mujeres asesinas y adúlteras, porque son unas adúlteras y tienen las manos manchadas de sangre. En efecto, así dice el Señor: que se convoque a una multitud contra ellas y que sean entregadas al terror y al saqueo, que la multitud las apedree y las despedace con la espada, que maten a sus hijos y a sus hijas y les prendan fuego a sus casas. Yo pondré fin en el país a esta conducta llena de lascivia. Todas las mujeres quedarán advertidas y no seguirán su ejemplo.
sobre estas dos hermanas recaerá su propia lascivia, y pagarán las consecuencias de sus pecados de idolatría. Entonces sabrán que yo soy el Señor Omnipotente.